Muy bien, entonces damos el inicio correspondiente al video que consiste justamente al respecto. Miren, están ingresando, pero muy tarde, ¿no? Muy tarde, por favor, que sea la última vez. Bien, vayan tomando apuntes correspondientes al video. Es el tema número 2, que concierne a lo que es conceptos, en este caso, de la ética y la moral. Conceptos de ética y moral. Universidad Privada Boliviana. ¿Cómo están? Soy Julio Alberto Sanginés, profesor de Ética y Responsabilidad Social en la Universidad Privada Boliviana. Hoy trataremos el tema de los conceptos de la ética y la moral. La ética es una palabra que citamos frecuentemente para explicar situaciones en las que pretendemos establecer un criterio de lo que es correcto, bueno o justo. Pero también empleamos la palabra moral para fines parecidos. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Generalmente las personas a las que les pregunto esto lo explican a partir de una aparente diferencia entre la moral individual y la moral social, lo cual no es tan cierto. Entonces, vamos a conocer mejor los conceptos de ética y moral, cuyos orígenes se remontan a las lenguas griega y latina. En la antigua Grecia, la palabra ethos representaba el lugar donde una persona habita, su estancia. Luego Aristóteles profundizó este concepto y lo significó como lo que habita dentro de uno, la manera de ser, el carácter. De esta forma, el ethos pasó a ser algo así como una segunda morada o naturaleza, diferente a la biológica porque no es heredada y puede ser adquirida. Aristóteles explicaba que el ethos o modo de ser de las personas se puede moldear, puede construirse. Pero ¿cómo se puede moldear la manera de ser? El filósofo desarrolló la idea de que el hombre construye su carácter a partir de sus hábitos, que son los actos que uno repite constantemente. Decía entonces que la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos practicando actos de justicia, valientes practicando actos de valentía. El ethos de una persona estaría entonces configurado por el conjunto de sus hábitos, los que a su vez condicionan su conducta, su forma de actuar en la sociedad. Y ese modo de actuar puede ser valorado como bueno o como malo. A los hábitos considerados buenos, aquellos que producen beneficio y evitan el daño, los llamó virtudes, y vicios a los dañinos, los considerados malos. La aspiración de una persona debería ser, por tanto, alcanzar la virtud y evitar los vicios. ¿Cómo? Fortaleciendo el carácter. Por otra parte, del latín heredamos la palabra moralis, derivada de mos, que en plural es mores, y significa costumbre. Ethos y moralis, por tanto, confluyen en un mismo sentido. Sin embargo, mientras que en Grecia el ethos está relacionado con el carácter, por las características culturales romanas, la palabra moralis tendió a emplearse como un sistema de normas que regulan la conducta humana. De esta manera comprendemos que ética y moral son palabras que desde su etimología se asemejan mucho. Sin embargo, actualmente se les reconoce un significado diferente que pasaremos a explicar. La base de la diferencia entre el significado de la ética y la moral se encuentra en dos de las condiciones que nos hacen humanos. Por una parte, nuestra capacidad de establecer normas de convivencia, distinguiendo los actos positivos de los negativos. Y por otra parte, nuestra facultad de pensar trascendentemente, de reflexionar sobre los fundamentos de nuestro modo de vida, nuestros hábitos y costumbres, nuestras normas. La moral se enmarca en la primera y la ética en la segunda. La moral, por lo tanto, es normativa. Se la puede considerar como un conjunto de juicios establecidos individual o socialmente, que definen aquello que está bien o que está mal.
Al ser normativa, la moral se establece como reglas de comportamiento, que en un ejercicio de libertad las asumimos como propias y guían nuestra conducta. Por otra parte, llamamos ética a la reflexión sobre la moral, que pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿En qué fundamentamos nuestras pautas morales? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La filosofía moral, que es la ética, elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor. La moral nos dice entonces cómo vivir de buena manera, mientras que la ética nos ayuda a comprender las razones por las que debemos vivirla de una u otra manera. Los dejo con los conceptos básicos. La moral será la dimensión subjetiva y objetiva de los valores a nivel individual y a nivel social. La ética, por su parte, será la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. ¿Se ha podido escuchar muy bien al respecto del video correspondiente de la ética y la moral? ¿O una más Sí, le sí, sí. hacemos? ¿Una más lo podemos reproducir? ¿Qué dicen al respecto? Sí, licenciado, por por favor, favor, una Lee. más. ¿Una más? Por licenciado. Sí, por favor, licenciado. Muy bien. Una más entonces. Voy a compartir la pantalla en instantes. Muy bien. Vayan tomando apuntes. Los que acaban de ingresar, por favor, en el grupo de chat, en este caso de Meet, vayan insertando su nombre completo. Tomen algunos apuntes muy importantes al respecto de conceptos de ética y moral. Conceptos de ética y moral. Universidad Privada Boliviana. ¿Cómo están? Soy Julio Alberto Sanginés, profesor de Ética y Responsabilidad Social en la Universidad Privada Boliviana. Hoy trataremos el tema de los conceptos de la ética y la moral. La ética es una palabra que citamos frecuentemente para explicar situaciones en las que pretendemos establecer un criterio de lo que es correcto, bueno o justo. Pero también empleamos la palabra moral para fines parecidos. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Generalmente las personas a las que les pregunto esto lo explican a partir de una aparente diferencia entre la moral individual y la moral social, lo cual no es tan cierto. Entonces, vamos a conocer mejor los conceptos de ética y moral, cuyos orígenes se remontan a las lenguas griega y latina. En la antigua Grecia, la palabra ethos representaba el lugar donde una persona habita, su estancia. Luego Aristóteles profundizó este concepto y lo significó como lo que habita dentro de uno, la manera de ser, el carácter. De esta forma, el ethos pasó a ser algo así como una segunda morada o naturaleza, diferente a la biológica porque no es heredada y puede ser adquirida. Aristóteles explicaba que el ethos o modo de ser de las personas se puede moldear, puede construirse. Pero ¿cómo se puede moldear la manera de ser? El filósofo desarrolló la idea de que el hombre construye su carácter a partir de sus hábitos, que son los actos que uno repite constantemente. Decía entonces que la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos practicando actos de justicia,
valientes practicando actos de valentía. El etos de una persona estaría entonces configurado por el conjunto de sus hábitos, los que a su vez condicionan su conducta, su forma de actuar en la sociedad. Y ese modo de actuar puede ser valorado como bueno o como malo. A los hábitos considerados buenos, aquellos que producen beneficio y evitan el daño, los llamó virtudes, y vicios a los dañinos, los considerados malos. La aspiración de una persona debería ser, por tanto, alcanzar la virtud y evitar los vicios. ¿Cómo? Fortaleciendo el carácter. Por otra parte, del latín heredamos la palabra moralis, derivada de mos, que en plural es mores, y significa costumbre. Ethos y moralis, por tanto, confluyen en un mismo sentido. Sin embargo, mientras que en Grecia el ethos está relacionado con el carácter, por las características culturales romanas, la palabra moralis tendió a emplearse como un sistema de normas que regulan la conducta humana. De esta manera comprendemos que ética y moral son palabras que desde su etimología se asemejan mucho. Sin embargo, actualmente se les reconoce un significado diferente que pasaremos a explicar. La base de la diferencia entre el significado de la ética y la moral se encuentra en dos de las condiciones que nos hacen humanos. Por una parte, nuestra capacidad de establecer normas de convivencia, distinguiendo los actos positivos de los negativos. Y por otra parte, nuestra facultad de pensar trascendentemente, de reflexionar sobre los fundamentos de nuestro modo de vida, nuestros hábitos y costumbres, nuestras normas. La moral se enmarca en la primera y la ética en la segunda. La moral, por lo tanto, es normativa. Se la puede considerar como un conjunto de juicios establecidos individual o socialmente, que definen aquello que está bien o que está mal. Al ser normativa, la moral se establece como reglas de comportamiento, que en un ejercicio de libertad las asumimos como propias y guían nuestra conducta. Por otra parte, llamamos ética a la reflexión sobre la moral, que pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿En qué fundamentamos nuestras pautas morales? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La filosofía moral, que es la ética, elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor. La moral nos dice entonces cómo vivir de buena manera, mientras que la ética nos ayuda a comprender las razones por las que debemos vivirla de una u otra manera. Los dejo con los conceptos básicos. La moral será la dimensión subjetiva y objetiva de los valores a nivel individual y a nivel social. La ética, por su parte, será la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Conceptos de ética y moral. Muy bien, yo creo que a partir de este video se ha podido hacer algunas reflexiones al respecto con los términos, en este caso, de ética y moral. Ahora voy a presentar al respecto lo que es justamente la parte. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede observar? Sí, Lice. ¿Pueden observarlo? Muy bien. La ética en la administración educativa. Nosotros mencionamos justamente, y como en el video se ha podido observar, la ética se puede definir como aquel punto de vista también de cuestiones morales que busca un individuo, sobre todo una respuesta, una orientación práctica respecto a los problemas concretos de la sociedad. Y por eso incluye justamente las cuestiones que se manifiestan en la visa política, económica y social.
y más aún en la parte del área educativa. Parte de la filosofía que trata justamente la moral, de las obligaciones que realiza el hombre. Además de esto, estudia justamente la ética, la conducta humana, sus normas, derechos y deberes con respecto a la sociedad en que se desarrolla. Y esto quiere decir que hay cosas que deben y no deben hacer en una sociedad determinada. Por lo tanto, la ética es el comportamiento del hombre, profesional en este caso, que hace lo que es correcto, formando justamente un conjunto de aptitudes, ese conjunto de valores por los cuales es caracterizado como tal, como un buen comportamiento. Siempre hace lo que es bueno, apoyar la verdad y sobre todo ser recto en este caso, ¿no? Y que justamente toma en cuenta en un determinado lugar de la administración educativa. Se puede mencionar también que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral. Esa es la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, que justamente están engranados y enmarcados. ¿Dónde? Nuestros derechos, nuestras normas, nuestros deberes. ¿Dónde se encuentra actualmente? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Vamos a notar la participación. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estos derechos, estos deberes? La parte justamente que menciona el buen vivir, por ejemplo. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Voy a notar la participación. A ver, ¿quién desea participar? En los valores de sociedad. A ver, activen su cámara, es muy importante. ¿En dónde decías? ¿Dónde los encontramos? En los valores, licenciado. ¿En los valores? No, esa no es la respuesta. A ver, otra persona que desea participar. Sonia, Verónica Ticona. El audio no se escucha. Como normativa tendría que estar en la Constitución. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Han podido escuchar los demás compañeros? Esa es la respuesta, ¿no? No, dice. No se escucha nada. A ver, yo he escuchado, ya, pero bueno, voy a recalcar nuevamente. Estoy mencionando justamente estas normativas, ¿no? Los derechos y deberes, el buen vivir, por ejemplo, lo encontramos en la Constitución Política del Estado, en la Carta Magna, ¿sí? Que se ha promulgado esta nueva Constitución Política del Estado, según la Constituyente, en el año 2000, en este caso 9, ¿no? Y a partir de esto ya se han implementado otras normativas, otras reglas, otros decretos supremos que justamente contemplan los derechos, los deberes y las obligaciones de cada uno de los ciudadanos, en este caso en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta que estos derechos, estos deberes, estas normas son las que deben ser justamente reguladas en este caso, ¿no? Reguladas que la forma en este caso del vivir de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando se dice el término suma camaña, o el vivir bien, o el convivir bien, ¿a qué se refiere este término? Es un término justamente también filosófico, como un pensamiento en el que también integra de manera colectiva justamente a cada uno de los, es decir, a cada uno de los integrantes, vale decir, de la población del Estado mismo. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los ciudadanos en el país tienen justamente derechos, deberes y obligaciones, que tienen que estar justamente regulados y normados. Hoy en día, por ejemplo, imagínense, ¿será bueno robar? ¿Será bueno matar? ¿Qué dicen al respecto? No, no es cierto. No es nada ético en realidad, ¿no? No se estaría aplicando, por ejemplo, la normativa, en este caso del buen vivir o del convivir bien, ¿sí? Será muy bueno, por ejemplo, que existan ahí peleas fuera, imagínense, no solamente peleas
con personas extrañas, ¿no? Sino también peleas dentro de la familia, dentro de la del mismo núcleo familiar. No sería nada ético en realidad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, pelear, a ver, la última noticia que se ha desarrollado ha sido recientemente el día de hoy, como por ejemplo hermanos han peleado y al final el hermano mayor ha asesinado a su hermano menor, ¿no? De 14 años. Imagínense hasta qué punto se llega, imagínense, dentro del núcleo familiar. Y eso que los padres en realidad salían a trabajar y los dejaban en la casa, y al final los hermanos se han puesto a beber bebidas alcohólicas, y no falta alguno que otro, en este caso el hermano mayor asesina, lo apuñala en realidad, ¿no? A su hermano menor, y llegando obviamente causando la muerte en realidad. Entonces miren, ahí por ejemplo infringe esta normativa de el buen vivir en armonía, el de convivir justamente dentro de la integración familiar. ¿Eso qué significa? No existía en realidad, ¿no? Una buena, y esa es la gran realidad. La gran mayoría de los padres de familia salen, ¿no es cierto? No todos tienen un trabajo seguro, digno, ¿sí? Algunos salen de comerciantes, viajan, imagínense, y los dejan a los hijos en la casa. No hay nadie quien los controle, quien los pueda, en este caso, un control óptimo del hogar. Imagínense que al hermano mayor lo dejan y el hermano mayor se dedica a malas cosas, y se ha llegado a estas consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta y reflexionar por sobre todo, ¿no? Tal vez alguno de ustedes es el hermano mayor, tal vez sus padres viajarán, ¿no? Y deben estar obviamente a la cabeza de ustedes sus hermanitos menores. Entonces, lo que tienes que hacer en primera instancia es demostrar obviamente el ejemplo, y el ejemplo es muy importante, ¿no es cierto? Porque ya que si pierdes el ejemplo y tú eres el hermano o hermana mayor, te ven los hermanos menores, te siguen ese mismo ejemplo en realidad, ¿no? Y es una realidad cruda y cruel, se podría decir, porque la gran mayoría de los padres salen desde las tempranas horas, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y llegan a veces hasta las 9, 10 de la noche, casi todo el día perdidos mediante el comercio informal. Entonces, miren, es muy importante esta reflexión, ¿no? Y ¿qué debemos de mencionar también? Que la ética estudia justamente qué es lo moral en realidad, ¿no? Cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha aplicado posteriormente el nivel individual y un nivel social. Por lo tanto, es muy importante que la función misma de la ética es justamente ese conjunto, tal como se ha visto en el video correspondiente. No olviden que ética proviene del griego ethos, ¿no es cierto? Que era justamente en la antigua Grecia, en este caso lo conocían como el lugar donde habitaba, ¿no? El buen vivir, y posteriormente se lo ha conocido como el tipo de estudio del carácter mismo, ¿no? Del ser, esa heredad justamente adquirida en este caso. Es bien importante tomar en cuenta también que la moral es aquel conjunto de hechos psicológicos, facultades y tendencias habituales del hombre hacia la práctica de las buenas costumbres. Como por ejemplo, tenemos los deberes profesionales, ¿sí? Cada profesión tiene una indeclinable obligación de convertirse en medio ejecutor del imperativo categórico de su investidura, ¿sí? Para ello es justamente ineludible la disciplina justamente, ¿no? De las actuaciones tanto técnicas, científicas, el perfeccionamiento del carácter y la forma de su conducta dentro de las normas éticas. Son deberes profesionales, entre otros, como por ejemplo, y es bien importante, ¿sí? ¿Cuáles son? La honradez, como uno de los principios de la moral, la honestidad, el estudio, muy importante, la investigación, ¿sí? Como profesionales deben estar investigando, la cortesía con los demás, la probidad misma, la independencia, la discreción, el carácter, la distribución del tiempo. En este caso es muy importante el control de tiempo, ¿no?
equidad en el cobro de honorarios, por ejemplo, dentro de una determinada institución. ¿Sí? Para esta situación es necesario. Imagínense que alguno de ustedes va a ser elegido como un funcionario público, usted va a ser director, supóngase, de la Dirección de Ciencia y Tecnología, que es dependiente del Viceministerio de Educación Superior. Tú como director, ¿qué es lo que debes de hacer en primera instancia? Conocer las funciones que te van a corresponder a ti. No olviden que toda institución pública tiene una normativa, tiene un reglamento interno donde se encuentran las funciones de cada uno de los funcionarios públicos. Y a partir de esto está obviamente el organigrama de la institución. Va a decir, tienes que tener conocimiento quién es tu superior, quiénes son tus inferiores, con quiénes vas a ir trabajando, o con qué equipo de trabajo dentro de la dirección, por ejemplo, de ciencia y tecnología. Por lo tanto, es muy importante demostrar también estos principios, ¿no es cierto? Aquí lo que faltaría, por ejemplo, ¿qué más podríamos mencionar? Aparte de la honradez, honestidad, estudio, la investigación, la cortesía, discreción, carácter. A ver, ¿quiénes quieren participar? A partir de estos, ¿qué más podríamos insertarlos? Porque son varios, ¿no? Son varios deberes. Como por ejemplo, a ver. Sí, bueno, no, tal vez no va a ser, quiero un ejemplo, quiero colocar, ¿no? Es ético, ¿no? Y como dice Aristóteles, es la persona se amoldea de acuerdo a los hábitos, de acuerdo a las personas que le rodean, es la ética. Ahora la moral, un ejemplo, y a ver, no, tal vez no les va a gustar al grupo también, ¿no? Estoy viendo, analizando, viendo, y a ver, voy a hablar del expresidente Morales. Morales era antes humilde, tenía esos hábitos de honestidad, todo lo hacía bien perfectamente. Finalmente, y esto cuando ya el pueblo ha subido, no ha respetado nada, no tiene moral para hablar cosas, ya el referéndum que ha habido, no ha respetado, ya antimoral se ha hecho, ya todos esos dos elementos ha perdido perfectamente. Ahí yo voy, no sé si estoy bien o estoy mal. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más tiene alguna participación? ¿O alguien quiere estar en contra de lo que menciona Gabriel? Dice Gabriel que se ha perdido, por ejemplo, el expresidente Morales, ha perdido lo que es la ética y la moral hoy en la actualidad. ¿Qué dicen los demás? A ver, es un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué dicen los demás? Voy a notar la participación. Están presentes, ya. Bueno, llamaremos nombre entonces en la lista, uno cualquiera al azar. Se encuentra Lourdes Condori. Lourdes Condori, ¿está presente? Lourdes. Presente, Elise. Muy bien, a ver, ¿qué nos puedes decir lo que acaba de mencionar el ejemplo de Gabriel? ¿Qué podrías decir? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Elise, el medio. Neutro. ¿Por qué? Porque también podemos ver alrededor del expresidente Evo Morales, de que, o sea, también de la gente que lo rodea, ¿no? De la gente de que lo aconseja o le plantea algunas cosas, son malas, ¿no? Pero él también a veces no, creo que en ese aspecto se ha dejado guiar mal, ¿no? Él también ha tenido equivocaciones, en casos de que también una vez dijo la ex senadora Eva Copa, de que decía de que el presidente estaba bien, pero la gente que los rodeaba era la gente podrida, decía. Y en ese aspecto sí, yo concuerdo con ella, porque hay personas que solamente entran a la política solamente para robar, ¿no? No para levantar un país, no para hacer crecer nuestro país, sino solamente por la parte del dinero, lo económico, o por sus propios bienes de ellos mismos. Y yo creo que en esa parte ha habido también ese error de las personas que le han acompañado al expresidente. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Lourdes Condori, ¿eh? ¿Alguien más que quisiera participar? Lourdes dice que yo estoy al intermedio, ¿no? Ni bueno ni malo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, dice. A ver.
A ver, Eloy, sí, te escuchamos, Eloy. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que, una comparación sobre moral en política es un poquito, eh, ¿cómo se diría? Es muy difícil de justificar. ¿Por qué? Porque muchos de los políticos han perdido prácticamente la moral, ¿no? Son muy sinvergüenzas, prometen muchas cosas y prácticamente han engañado al pueblo durante muchos años. Y es la misma gente que anda, ¿no? Como estaba explicando la compañera, hay muchos asesores de, por ejemplo, de Evo Morales. Evo Morales ha entrado como una persona humilde, pero ¿quiénes son los que les guiaban? A ver, son Quintana, por ejemplo, un ejemplo. Quintana es uno de los asesores, uno de los ministros que ha estado por lo menos en 4 partidos antes que llegue al MAS. Y yo digo que ese señor no tiene ética. ¿Por qué? Porque debería haber salido. Tantos años ha estado en la política que no ha hecho nada, digamos, que resalte en el país, algo que se demuestre, que se vea, ¿no? Entonces, esa misma gente ha hecho quedar mal a Evo Morales, ¿no? Prácticamente estamos hablando de política y qué bien interesante, porque ahí es donde realmente tendría que ver moral y ética, ¿no? Entonces, solo eso, licenciado. Muy bien. Muchas gracias, Eloy. A ver, ¿alguien más que quisiera participar? Una más. ¿Alguien más que quisiera participar? Sí, licenciado. Ya, a ver, ¿Puedo? dale. Sí, claro, dale, Verónica. Ya, licenciado, yo creo que deberíamos de primero identificar las dos acciones que estamos tomando. Uno es la ética y otro es la moral. La moral, como nos mencionaba en el video, son normas, normas son reglas de convivencia en comportamiento. En todo caso, si se comprueba que alguien ha estafado a una persona, o como hablaban del presidente que ha estafado a Bolivia, estaría incumpliendo, dejaría de tener moral, pero no nos incluiríamos en su ética, porque nos dice también en el texto y en el video que la ética es algo más profundo, es algo más interno, es nuestro carácter. Entonces tendríamos que determinar si nuestro expresidente lo ha hecho de forma buena o ha tomado la actitud de forma mala. Él tendría que razonar. Nosotros no podemos justificar su ética, ni podemos decir no tiene ética, no nos corresponde, porque es algo más interno. Claro, a plena vista lo podemos decir. Lo que más nos podría, lo que nosotros, el término que nosotros tendríamos que usar es no tiene moral, porque hemos visto las acciones que ha incumplido con reglamentos de comportamiento hacia todos los bolivianos. Entonces yo creo que primero deberíamos de identificar cada uno de los dos conceptos, licenciado. Muy bien. Ese sería mi aporte. Muy bien, excelente. Muy bien, Verónica. Sí, esa es la parte, ¿no? Esencial. La ética con relación al ser, ¿no? Y la parte de la moral, obviamente con respecto a la práctica misma, ¿no? De las virtudes que tiene la persona, si bien lo ha hecho o lo ha hecho mal, y si es que ha propuesto, entre otras. Además de esto, no olvidemos que todos los deberes del profesional, por ejemplo, aquí nos falta uno de los deberes del profesional, sería la responsabilidad. No la responsabilidad simplemente con uno mismo, sino responsable con los demás. Como por ejemplo, estamos en situaciones de pandemia, ¿no es cierto? Ahí está el spot publicitario que ven dentro de los medios de comunicación, ¿no es cierto? La responsabilidad va justamente con nosotros mismos y con los demás, por ejemplo, en el distanciamiento social, como por ejemplo en el uso del barbijo, como por ejemplo en el lavado de las manos, ¿sí? Es bien importante también lo que nos menciona dentro de los deberes, la responsabilidad contigo mismo y con los demás. Otro de los principios que nos faltaría en esta parte sería algo muy importante, ¿no? El principio justamente de poder colaborar, ¿no? ¿Sí? Para decir cooperativo, ser cooperativo, colaborativo con los demás. Es cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de alguien y podamos obviamente colaborar con situaciones, por ejemplo, lo que está ocurriendo o en la realidad con respecto a esto de las inundaciones, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Beni, en Pando, como las familias
¿no es cierto? Viven, por ejemplo, se denota ahí las condiciones precarias en realidad, que no existe justamente, podríamos mencionar, una buena infraestructura para los ríos gigantescos, inmensos que son, ¿no? Y estos obviamente por las lluvias, por el cambio climático, se sobresalen y van justamente a las poblaciones más cercanas, destruyendo y arrasando todo, con todo este fenómeno natural en realidad, ¿no? Pues ahí nosotros justamente deberíamos de denotar también y mostrar la solidaridad en este caso, ¿no? No solamente la parte de ser colaborativo, sino la solidaridad con los demás. No económicamente serás, pero por lo menos con productos. Es bien importante esta parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, les comento, una kermés. No sé si algún docente ya les ha mencionado. Vamos a tener una kermés, por ejemplo, para lo que es la parte del apoyo justamente de nuestro rector Freddy Medrano, por ejemplo, ¿no? Requiere, por ejemplo, yo les menciono, estar en terapia intensiva no es nada gratis. No es nada gratis. Por día por lo menos se gastaba, que yo recuerdo, casi 5.000 a 7.000 bolivianos, ¿no? $1.000 más o menos, en clínica privada. Imagínense, por día, 2 días, ¿cuánto se hace? Imagínense, 3 días, 4 días, 5 días. Es bastante el monto económico, ¿no? No es nada sencillo. Y más aún con estas situaciones de pasar el COVID-19, no es nada bonito, ¿no? Porque tienes que estar entubado, tienes que estar con oxígeno, con sondas y entre otras situaciones. Lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, ¿no? El COVID-19 mutante, el P1 y el P2, sí, ese sí es el que está matando, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ha batido un récord, casi llegando a 4.000, imagínense, en un día, 4.000 muertos aproximadamente, ¿no? Son alrededor de casi 3.800 y algo más y pico de personas que han fallecido el día de hoy en Brasil. Grande, inmenso la cantidad de personas que están falleciendo. Ahora lo que está ocurriendo justamente en Guayamarines también en los controles, se está cerrando ya las fronteras porque ya ha pasado. Y si ya está en Bolivia, imagínense, tarde o temprano nos va a llegar hasta aquí, ¿no es cierto?, a La Paz. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar preparados, ¿no es cierto?, tomar más vitaminas, en este caso, más productos naturales, los mates correspondientes, jengibre, tener listo el botiquín correspondiente, ¿no? Como ser, por ejemplo, el ibuprofeno, el café aspirina, el de color rojo, por ejemplo, la acitromicina, ¿no?, la ivermectina. Ahora, si alguien consume dióxido de cloro, hay que saber combinar también, no solamente meterse a la boca y listo, ¿no? Sino hay que saber combinar justamente con el H2O para que sea justamente una buena combinación y no resulte efectos a posterior. O tal vez algunos, como lo decían, por ejemplo, estos medicamentos que son de los que venden justamente las chifleras, el medicamento esos que lo dicen, ¿no es cierto?, para personas arnica, en este caso se lo conoce, ¿no?, como arnica, es un componente químico, no sé cómo lo harán, pero también tiene buenos efectos en relación a este COVID-19. O sea, hay que estar preparados en realidad, ¿no? No sabemos. Y más aún a las personas jóvenes es la que está matando este virus mutante. Jóvenes más que todo, ¿no? Rango de 30 a 40 años, imagínense. Bien, ¿qué más podemos mencionar? La importancia de la ética dentro de la institución educativa, ¿no? La ética se considera como una ciencia práctica y normativa que estudia el comportamiento de los hombres y que se conviven justamente socialmente bajo una serie de normas que le permite ordenar, ¿no?, ahí está la parte importante, sus actuaciones y el mismo grupo social que ha establecido. Las ha establecido en función justamente de limitar las competencias y actuaciones. No olvidemos que en las instituciones públicas, como por ejemplo la universidad, vamos trabajando por competencias, tanto universidades públicas como privadas. La Unifrance, por ejemplo, ¿no?, va trabajando por competencias. La UPB por competencias, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés va trabajando por competencias. Y no solamente las instituciones, en este caso educativas, sino también instituciones como las empresas, por ejemplo, ¿no? A todo funcionario empleado se lo ve justamente en base y se lo contrata en base a sus competencias.
el funcionario, en este caso director de recursos humanos, con la entrevista te menciona usted qué sabe realizar, qué sabe hacer, cuál es su profesión, entendido en qué materia o en qué especialidad es muy entendido, qué conoce, qué es lo que sabe manejar, ¿no? Esa es la parte muy importante en esta de las competencias. Y la forma de actuar es obviamente ser de manera, ponerse obviamente, ¿no?, en el lugar. ¿Qué tal si hay profesionales nuevos? Y es lo que mayormente ocurre, ¿no? Hay nuevos profesionales y no se les contrata, ¿no? Imagínense, yo conozco a varios profesionales, por ejemplo, en la carrera, se han titulado, sus currículums vitae se han enviado a casi más de 100 instituciones, de las 100 solamente 5, por lo menos 5 de las 100 le han llamado. Y si has mandado 10 o 20 folders nada más tu file, ninguno a veces, ninguno le ha llamado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, las posibilidades de poder emprender como profesional. No es nada sencillo. Yo les comento, hace 10 años, 15 años atrás, cuando tenía 20 años, imagínense, 21 años, ya titulado profesional, no era nada sencillo integrarse, por ejemplo, en la categoría de docente, ser catedrático universitario. Para esta situación tenías que ser una competencia, y esa competencia va obviamente se rige en la parte de poder demostrar tus habilidades, demostrar las aptitudes que tienes. Por ejemplo, en la universidad, en este caso la católica, para poder hacerte la presentación, muy bien, tienes una convocatoria, se presentan, ¿cuántos profesionales son? Imagínense, ahí está, álgebra 2, ya, muy bien, ¿cuántos docentes? Hay ingenieros, matemáticos, muy bien, éramos entre 5, nos han sorteado los bolillos, nos hemos hecho la presencia, al día siguiente, ¿cuántos? Solamente estábamos 3, 2 se han perdido. ¿Por qué? Porque a la hora del sorteo de los bolillos probablemente les ha tocado un tema que tal vez no sabían o no lo han estudiado. Tal vez habrá sido espacios métricos, no sé, aún más abstracto en realidad, ¿no? Y no han estudiado, tal vez no estaban bien profundizados en conocimiento. Pero al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ya estábamos los 3 muy bien, nos han sorteado nuevamente. ¿Quién va a ser primero, segundo y el tercero para ingresar? Y obviamente estaba ahí el tribunal. Es decir, no ingresabas a un curso solamente, imagínense, estaba el tribunal, estaba el director, estaba el vicerrector y el docente especialistas. 4 en realidad. Y detrás de ellos estaban justamente los estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenías que demostrar, obviamente, una clase más aún didáctica, con conocimiento, lo que estás hablando en realidad, lo que vas a transmitir, lo que se te ha sorteado, ¿no es cierto? Porque los docentes especialistas estaban al frente, y los que te iban a escuchar eran justamente los estudiantes que estaban ahí atrás, ¿no? Imagínense. Y solamente el cupo era un cupo nada más, ¿no? Un cupo, una carga horaria, ¿sí? Imagínense, algunos no se han preparado, ¿no? Los tribunales le han masacrado, listo, 2 por 3, porque no han podido profundizar o no han respondido. Es como una defensa de tesis, tenías que estar preparado, ¿no? El otro docente ya muy bien, sabe muy bien el conocimiento, abstracto, excelente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A los estudiantes se les ha consultado, ¿han comprendido lo que ha explicado el docente? ¿Han entendido? ¿Sí o no? Y de frente te lo decían, no, o bien, sí, más o menos. Sí, o sea, miren, ahí ya estaban justamente, ¿no? Y esa es justamente la categoría, se podría decir, ¿no?, de algunas universidades privadas, ¿no? Como por ejemplo la UPB, la Universidad Privada de Bolivia. De la misma forma es la selección. En la Unifrance, por ejemplo, de la ciudad, de la misma forma es la selección. Tienes tribunales, tienes estudiantes. Entonces, ¿a qué me refiero? Para poder emprender una cátedra de docente tienes que iniciar en primera instancia, como alguien decía, ¿no? Yo quiero ser catedrático, quiero ser docente, quiero enseñar, me gusta enseñar, muy bien, quieres enseñar, pero tienes que profundizar más aún los conocimientos. Quieres ser especialista en un área, muy bien, profundiza, investiga. Si ha habido temáticas que no has profundizado, tienes que ahora, porque ya eres profesional, licenciado, a usted va a ser licenciado. Y obviamente en los cargos de funcionario público, por eso es que piden título, ¿no es cierto? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Para qué es muy bueno? No vas a decir, no sé, es la primera vez, no, en realidad tienes que estar ya preparado,
¿no? Y estas explicaciones que les estoy dando desde la experiencia les va a servir mucho a ustedes. Entonces, si alguien quiere emprender la docencia cátedra universitaria, vayan primero a las universidades privadas, vayan a ver cómo es en realidad, y ahí se van a dar de cuenta si son aptos o no. Después ya vénganse a la pública, ¿no? En la pública ya es, como alguien dice, suave, ¿sí? Pero lo que se pierde es esta también, ¿no? La parte de esa suavidad, por ejemplo, en la Universidad Mayor de Ciudad, todo ha sido verticalismo. Cuando era docente universitario en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, en la carrera de Informática, tenía 150. ¿Qué me decía la vicedecana de esta facultad? Tiene 150 estudiantes, de los 150 solamente seleccioname el 10% de aprobados, solamente 10%, los mejores, y los demás, los que van a tener 51, 50, no, elimínenos, exímalo. Aquí no queremos cantidad, aquí queremos calidad. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Imagínense, yo como docente estaba ahí, no había de otra, porque ya tenía instrucciones en realidad, ¿no? Y es por esa situación, por ejemplo, y más aún en los cursos prefacultativos, se exime, se elimina y muchos reprueban, ¿no? Entonces hay esa mentalidad, se podría decir, ¿no? Muy verticalista, muy rígida. El clima no era tan bueno, ¿no? Porque si estabas en contra, imagínate, ya 2 por 3 ya no eres docente. Chao. Usted no hace caso a los anuncios instructivos. Está hablando quién, su vicedecana, superior. Usted solamente es un docente. Imagínense. ¿Y qué es lo que he hecho? He tenido que reprobar, imagínense. De 150 han aprobado casi 20 nada más, ¿no? 20 estudiantes. Los demás reprobados, estoy chao. Y decía yo dentro de mi parte, ¿dónde está la ética? ¿No? No debería de ser así. No debería de ser así. Como docente mismo ya me ponía y sabía que no debería de hacerlo en realidad, porque habían estudiantes que por lo menos estudiaban, se sacaban el tiempo, la dedicación, el esfuerzo. Imagínense, había por ejemplo estudiantes que eran de parte del centro de estudiantes y los he reprobado. ¿Y qué es lo que han hecho? Como eran de centro, obviamente han reclamado, ¿no? Han mandado notas a dirección, han mandado notas al decanato. Listo, bueno, ¿qué tenía que hacer? Demostrar, pues, obviamente, ¿no? ¿Por qué el estudiante está reprobando? Aquí están sus evaluaciones, ¿no? Aquí está, ¿quiénes son? Ahí está, por favor, señores tribunales docentes, frente del centro de estudiantes, vayan revisando la evaluación, si evidentemente corresponde o no, o es que he revisado muy mal. Aquí está, este es el solucionario, ahí están las respuestas. Listo, ¿no? Hay que estar preparados, ¿sí? No es sencillo tomar una cátedra universitaria. Tienes que saber más aún de esta experiencia que te estoy comentando. Pero bueno, vamos mencionando también que la ética se considera justamente, según es Will Ser, es el nombre que le damos a nuestro interés, a una buena conducta. Sentimos la obligación de considerar no solamente nuestro bienestar propio, sino también de los demás, para obtener obviamente una sociedad humana como un todo, como un sistema integrado. Pasemos justamente a considerar tantos elementos que conforman la ética, ¿no? El comportamiento de un grupo de personas, como los intereses afines, vale decir, los objetivos que persiguen cada uno de los sujetos, de las personas, de los estudiantes, entre otros. Y estos intereses también se suelen clasificar en 3 grupos. Primer punto, el interés en el caso institucional y educativo. Como segundo, el personal. Y tercero, el profesional y también empresarial. Cuando nosotros hablamos dentro del interés institucional y educativo, ¿qué es lo que se persigue una institución? Porque cada institución tiene una glosa llamada visión. Toda institución tiene una visión. Para el logro de una visión, ¿qué se requiere? La misión. ¿Y dónde se integra estos elementos, estos componentes? ¿Dónde está? Por ejemplo, la Universidad Pública del Alto, ¿tiene una visión? Sí, hay una visión. ¿Tiene una misión? Sí, la misión es el camino, los pasos, las gradas para el logro de la visión como institución educativa superior. ¿Dónde se encuentra? Está engranado justamente en el estatuto orgánico de la Universidad Pública del Alto.
¿Y todas las universidades tienen estatuto orgánico? Claro que sí. ¿Tienen visión las demás universidades públicas? Claro que sí. Toda institución educativa tiene una visión, hasta una unidad educativa. La unidad educativa Alemania, la unidad educativa Gran Bretaña, la unidad educativa San Vicente, no sé, etcétera. Tiene una visión, tiene una misión. Y de la misma forma, las metas o los objetivos formulados, objetivos institucionales que se persiguen. Eso que integra de manera colectiva. Es lo que se quiere lograr, ¿no es cierto? El logro de los objetivos tienen que concretarse sí o sí. Entonces esa es la parte muy importante que menciona la parte dentro del ámbito institucional educativa o educativo. El otro punto es tomar interés justamente en el personal. Muy bien, si nosotros queremos obtener estos objetivos, esta visión, estas misiones, concretarlas muy bien, ¿qué debo de tener? Si yo soy el director, rector, no sé, una autoridad, debo contemplar justamente una buena administración. ¿De qué? De los recursos humanos, el capital humano. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que en ciertas, en este caso, funciones, se podría decir, o cargos, se los menciono de esta forma, deben estar profesionales especialistas del área, ¿no es cierto? Por ejemplo, el actual ministro de Educación tiene que ser obviamente uno que esté empapado en el área educativa, que conozca la realidad. No podemos meter un médico, no podemos meter un odontólogo de ministro de Educación, ¿no es cierto? No. O sí, no ve. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, yo recuerdo hace 5 años o 7 años atrás, estaba un minero como ministro de Salud, un minero. ¿Y estaría muy bien eso? ¿Será ético? No, ¿no es cierto? Como alguien dice, zapatero en sus zapatos en realidad. Tiene que estar ahí alguien que sepa, si es Ministerio de Salud, uno que es médico profesional, de experiencia amplia, no solamente haber sido docente, sino haber trabajado tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Conocer la realidad del contexto, dentro del área urbana, dentro del área rural, esa es la parte importante. Y si tú quieres ser funcionario, tú vas a ser director o gerente, es necesario pues tener conocimiento del contexto mismo. Y debes de conocer, por sobre todo, al personal, ¿no es cierto? Hay que investigar, pues, ¿no? Indagar. Muy bien, usted es técnico 2, usted es técnico 1, y tienes que, oye, eso es lo que hace un líder, ¿no es cierto? Va y observa si evidentemente tal persona, por ejemplo, ya, como por ejemplo, es secretariado, digamos, una secretaria, tiene título, muy bien, ya por lo menos tiene secretariado, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué instituciones? ¿Dónde ha estado? Muy bien. Pero si está una persona que no tiene cartoncito, por lo menos, no es ni de secretariado, solamente por el hecho de que es muy bonita, de buen cuerpo, etcétera, ¿no es cierto? Otros requisitos que todos siempre contemplan y cometen ese error. Integran a personas que no tienen ni conocimiento nada de la gestión de una oficina, no saben lo que es archivística, no saben lo que es dactilografía, no saben cómo redactar un memorándum, un comunicado, un informe, una carta, una solicitud. Imagínense, se llega a ese punto. Y peor aún, el auxiliar de oficina no sabe dónde está, solamente creo que va a comprar nada más los alimentos del día, ¿no? Imagínense, si es auxiliar de oficina, tiene que estar en ese caso encargado de poder recepcionar, tal vez como mensajero, enviar la documentación, la correspondencia, entre otros. Uno que es de Cardex, por ejemplo, si es alguien de Cardex, tiene que tener conocimiento, por lo menos Excel, ofimática, ¿no? Programación, ¿sí? Porque tienes que realizar, pues tienes que, por lo menos ahora en la actualidad ya se utiliza software. Por ejemplo, tenemos en la carrera un sistema, ¿no es cierto? El sistema virtual donde tú puedes ingresar y puedes inscribirte en las materias, lo imprimes, listo, bien sencillo. Vas a Cardex, te lo sellan, ahí está. Quieres sacar tu historial, entras, sacas un resumen historial, listo. Vas a Cardex, te lo sella, listo, legalizado. Pero hay muchos que no utilizan, no manejan, ¿no es cierto? Y tienen estas dificultades. Estas dificultades tienen que subsanarlas. ¿Cómo? Conociendo, estudiando, investigando. Es bien importante eso. Todo profesional aquel tiene que estar ampliamente apto bajo dotes, capacidades, habilidades.
No es solamente como alguien menciona un título, un cargo, no, sino hay que especializarse. Es bien importante dentro de la administración. Tercer punto, menciona la parte profesional y empresarial. Hablando de profesionales, nosotros tenemos justamente, ¿no es cierto?, cuando tú vas a ser gerente, a disposición profesionales, van a estar ahí, no sé, licenciados en economía, en administración, en contaduría pública, tal vez hasta un médico, enfermero. Por ejemplo, si tú vas a ser, tal vez alguien piensa, abrir una institución, un centro infantil. Centro infantil no es nada sencillo, ¿no? Tienes que estar con quién, primera instancia, con un abogado, porque el abogado te va a ayudar a qué, a poder hacer el reglamento interno de tu institución educativa. ¿Sí? Segundo, un economista, claro que sí, es el que te va a redactar justamente el estado de resultados con un contador o auditor. Cuánto se le va a pagar, qué personal se requiere, cuántos parvularias, profesoras, si van a ser 5, 10, 6. Segundo, un arquitecto. ¿Por qué? Porque el ambiente tiene que estar diseñado según los principios o enmarcados justamente de las CDGs, de la departamental, ¿no?, de la gobernación. La CDG es justamente la institución en la que va investigando, va, si evidentemente la infraestructura está muy buena, tiene baños, sí, muy bien para los niños, cómo están las aulas, bien equipadas, sí o no, qué les falta, hay enfermería o no hay sala de enfermería, muy bien, excelente. ¿Tiene cocina? Claro que sí, a los niños se les da de comer, ¿no es cierto? ¿Tiene cocinera? Muy bien. Tiene ambientes de cocina, sala de enfermería, baños para los niños. No van a ser baños grandes, son para niños pequeños, obviamente, ¿no? Los inodoros ya más pequeños. Es decir, tienen las características. No es así por así abrir una institución, por ejemplo, como un centro infantil. Entonces, si te das de cuenta como administrador, requieres el apoyo de quién: abogado, economista, contador, auditor, un arquitecto, para el diseño mismo de la infraestructura. Y quién sabe, hasta un ingeniero civil, para decirte muy bien, para que esto sea muy resistente, un ambiente cálido, y entre otros te va a mencionarte, ¿no? Utilice este material, mejor es este material. Si son niños, con este material va a ser más frío el ambiente, es preferible este tipo de material, y etcétera. Ahí hasta la especialidad también, ¿no? Es bien importante, miren, tomar en cuenta a los profesionales con los que vas a ir trabajando. Y a nivel empresarial, dentro del ámbito empresarial es otra dimensión grande, ¿no? Tú quieres ser empresario, necesitas primero conocimiento. ¿Qué quieres abrir, por ejemplo? ¿Cuál es tu nuevo producto? ¿Cuál es la diferencia con los demás productos? ¿Qué tipo de calidad? Y tienes que hacer justamente las normas ISO 9001, 9004, por ejemplo, las que regulan la calidad del producto. Y NORCA, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver justamente la medición, si tu producto está bien elaborado, tiene las condiciones salubristas, en este caso, es nuevo producto que se lleva al mercado, ¿dónde vas a llevar? Existen galerías, como se los dice ahora, hoy en la actualidad, centros de distribución, ¿no es cierto? Si de este centro central va a ser en La Paz, tendrías que tener una subcentral en Cochabamba, otra en Santa Cruz, tal vez otra en Beni o en Pando. Hay que abrir espacios si quieres ser empresario, pero para abrir empresarios, ¿qué se requiere? Capital, presupuesto, es decir, el patrimonio neto. Y para ser empresario no solamente $50,000, $100,000, es más la inversión. La inversión va a ser ¿en qué? En materiales, en insumos, en maquinaria, en movilidades, ¿no? Se hay que ir iniciando, como alguien decía, por ejemplo, para ser empresario, ¿qué es lo que necesitas? Invertir. ¿En qué tienes que invertir? En los activos, ¿no? Si quieres ser millonario, ¿en qué tienes que invertir? En los activos. ¿Qué es un activo? Es un bien. Ese activo es justamente el que te va a generar a futuro, a posterior, recurso económico, es decir, dinero en el bolsillo. Pero hay muchos, por ejemplo, que solamente invierten en los pasivos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Yo recuerdo muy bien, algunos invierten en la compra de sus movilidades, ¿no? Algunos que yo los he visto ya muy bien, excelente, con su Hilux, ¿no? Una 4x4, pero ahí se va el dinero de tu bolsillo, es un pasivo en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que gastar en el mantenimiento, en la gasolina, ¿no? En la parte de reparaciones, siempre constantemente hay que estar viendo los frenos,
cambio de neumáticos, etcétera, muchas cosas. Y ahí pierdes en realidad, ¿no? Pero si puedes obtener un pasivo, por un activo como por ejemplo ya un minibús, ya esta movilidad tiene que darte, generarte economía, muy bien, excelente, pues contrate un personal, un conductor de confianza, altamente de confianza, ¿no? Yo que se vaya con la movilidad y obviamente que trabaje, ¿no es cierto? Desde el día, desde la mañana, 5 de la mañana sale la movilidad, muy bien, en la noche ya vuelve a las 8 9 de la noche. ¿Cuánto es la renta del día de hoy? Aquí está, he ganado 250, ya muy bien, me corresponde ¿cuánto? 100 bolivianos o 150. Eso ya queda en consenso mutuo, ¿no? Entonces miren, hay dinero que viene a tu bolsillo. Ese activo que tú has invertido te está generando. Y por día, ¿no? Imagínate por día, 100, 100, 100. Muy bien, al mes ¿cuánto? 30 días, 3.000 bolivianos, aparte de lo que tú trabajas. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver en dónde invertir, cómo invertir. Bien, a ver, voy a mostrar ahora, voy a compartir el siguiente video, ¿sí? El siguiente video que también habla un poco de los valores y la moral. Me dicen si se ve. ¿Se ve la pantalla? Muy bien. Pueden tomar apuntes. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el video respecto de los valores? Había una última pregunta, a ver qué decía, a ver quién quiere participar. Había una última pregunta que decía, evitemos, ¿qué es lo que queremos evitar? A ver, ¿quién quiere participar? Dice, evitemos un mundo sin valores, decía, creo. Ya. Magali. Muy bien. Natalie. Magali Julián. Ah, ya, Magali. Porque aquí dice Natalie. ¿Qué ha pasado? Magali, Julián. A ver, Magali. Sí. Cuando dice evitemos ese mensaje justamente de los valores dentro de... ¿Por qué crees que se esté perdiendo los valores hoy en día? ¿Cuál será la causa? ¿O las causas? Yo creo, licenciado, más que todo, por las cosas que pasan, por ejemplo, cuando uno no es responsable, ya sea con la familia, pierde, digamos, esos valores, listo. Eso sería. A ver, alguien que quisiera participar, alguien más podría argumentar. ¿Alguien del curso?
Licenciado, ¿Alguien que quisiera licenciado, ¿podría participar? participar? Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, ¿quién sería? ¿Cuál es su nombre? Lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, licenciado. A ver, te escucho, te escucho. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Ahora sí, Continúo, no sé si es que me están escuchando, compañeros. Se escucha normal. te escuchamos, te escuchamos. Ya, licenciado, así un poco la referencia a lo que es la globalización mundial, ¿verdad? Y el contenido visual que se vende a los niños, bueno, estamos bombardeados por propagandas, más que todo en bebidas alcohólicas, que fomentan, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se puede decir? Adaptar la mala costumbre, ¿ya? Haciendo una clara referencia en los pueblos todavía se respeta a los adultos mayores, se saludan cuando una persona se cruza con otra persona, y hay, aún es intacto los valores, pero en cambio acá la asociación mismo lo hace ver de esa manera. Bueno, ese sería mi aporte, licenciado. Y perdón, estoy con Muy la bien. cuenta de mi hermana, no me di cuenta. Sí, Soy David Verónica. Quisperuquipa. Ok, muchas gracias, David. ¿Alguien más que desee participar? Una última intervención. Buenas, Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. A ver quién no ha participado. A ver, Lady. Luego Yo, Escobar, Lice. Kevin, ¿ya? Vamos con Lady. Ya. Buenas noches, licenciado. Bueno, Muy a buenas. todo lo que estamos viendo, nosotros estamos viviendo, como se diría, los antivalores, que se diría que ya los niños no les estamos educando bien, se está perdiendo todo esto, em, porque, bueno, mira, yo cuando subo, digamos, mi mamá siempre me ha enseñado, digamos, saludar, no sé, o digamos ¿cómo se diría? En el campo, se diría, porque yo cuando iba al campo siempre, digamos, les decía tío, tía o algo por ahí. Pero ahora yo que subo al auto o voy a algún lugar, siempre las personas que entran o eso ya ni se saludan. Veo niños que están hablando malas palabras. Yo creo que, como estaba diciendo el compañero, ya están más con la televisión. Antes se jugaba, digamos, con los niños, los papás trataban de hacerles distraer, o antes cómo jugábamos nosotros mismos, no sé, había compartimiento, pero ahora ya no. eh, Vemos que, bueno, se diría que estamos jugando un papel, los padres, desde los padres se comienza, yo creo. Estamos educando mal a los niños de ahora, de esta generación, eh, y les estamos haciendo hacer lo que ellos quieren, digamos. Ese sería el Bien. Ok, muchas gracias, Lady. A ver, vamos con Kevin Escobar. Kevin Escobar. Kevin, ¿dónde te encuentras? No te veo. Solamente está. Ahora, bebé. Ahora sí. Sí. Ok, ya te veo. Buenas noches, Licen. Muy buenas He noches. prometido. Bueno, yo quería aportar con, por ejemplo, estaban hablando de la honestidad, por ejemplo, los valores hacia los abuelos. Yo también quisiera hacer un énfasis en la puntualidad, porque es un valor, por ejemplo, el de llegar temprano a un, por ejemplo, un compromiso, ya que como nosotros, los bolivianos, creo que nos estamos empezando a categorizar como una hora después de la hora acordada. Entonces yo pienso que eso un poquito está mal. No lo digo todos, ¿no? Pero generalmente eso pasa y eso ocurre. Yo pienso que deberíamos cambiar esos valores a un valor mucho mejor, o sea, una puntualidad, al respeto con la otra persona. Con el curso, por ejemplo, ¿no? Y haciendo ahora algo. que me haces recuerdo, sí, aquellas personas que llegan muy tarde, se integran muy tarde y saben que pasamos clases desde las 8 de la noche, por lo menos 8:15 iniciamos, pero imagínense 8:17, 8:30 están ingresando, ¿no? Entonces para esas personas que llegan así muy tarde
Es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Uno de los valores principales también es la puntualidad, ¿no? La puntualidad. El respeto a los demás también es otro de los valores muy importante, ¿no? ¿Sí? Imagínense en pleno clase, estamos ahí y justo alguien está molestando y molestando, ¿no? Pero bueno. Bien, muchas gracias por la aclaración. Kevin. Lisa, ¿puedo añadir algo? ¿Algo más? Claro, por favor. pero a ver, para terminar, Kevin, activa tu cámara. Respecto al entorno, digamos, que estamos viviendo, el coronavirus, todas esas cosas, el ámbito del colegio, digamos, se ha hecho muy, se puede decir en los valores, digamos, en la ética y en los valores, que ya los padres, digamos, están ayudando a sus hijos incluso, ya que no están haciendo muy honestos o siendo responsables en sus propias actividades que tienen que hacer. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Están haciendo las tareas de los estudiantes, y en esa parte, licenciados, están basándose en, yo diría, en la responsabilidad y en la honestidad, licenciado. Muy bien, sí, a ver, rescatando algunas ideas muy importantes, como David, por ejemplo, mencionaba. Hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación, por ejemplo, van incidiendo en las futuras generaciones, ¿no? Se va perdiendo ya los valores en realidad, como por ejemplo ya mencionaba también una de las compañeras, no sé si era Lady, por ejemplo, mencionaba, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, se saludan hoy en día, ¿no? En la actualidad. En algunas comunidades aledañas, alejadas. Pero dentro del área rural, y eso que es nuestro vecino de lado, ni siquiera ni le saludan. Ya se ha perdido el saludo correspondiente a los vecinos mismos de la zona, de su distrito, y se está perdiendo los mismos valores. Por ejemplo, cuando tú subes en la movilidad, se saludan, ¿no es cierto? O cómo entran, así nomás como burros, no creo, ¿no? Se saludan, ¿no es cierto? Hay algunos que sí saludan, y ustedes tienen que demostrarlo, ¿sí? Aunque no te respondan, no nos respondan, no importa, pero tú tienes que estar ahí motivando, obviamente, ¿no? A denotar, esa persona sí está ingresando, saluda, muy bien, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, jóvenes o señoritas, o muy buenas tardes, señor chofer, listo. Si es que estás en el puesto de adelante, ¿no? Saludar es la parte muy importante también, ¿no? Con un saludo no pierdes nada en realidad. Bien si te responden, no te responden igual, pero hay que seguir, hay que seguir. El otro punto elemental es también que la educación hoy en día, por estas situaciones de la virtual, por ejemplo, dentro de educación regular, más aún con los niños pequeños, ¿no? En kinder, por ejemplo, en primero básico, en segundo básico, hay padres, sí, que les están ayudando, ¿no? En sus tareas. Y si no son los padres, los hermanos, ¿no? Sus hermanitos mayores están ayudando a hacer realizar el trabajo. Ya no es nada honesto. Y la profesora solamente ve de la pantalla, sí, ¿estás realizando, niños? Sí, estamos realizando, profe, ya he terminado. Y hay algunos que bien rápido lo terminan, ¿no? Bien rápido, en serio, yo digo que súper dotados, yo diría, ¿no? Pero llegado el momento, no es así, porque les están ayudando también, ¿no? ¿Y eso en qué les va a afectar? En el futuro, ¿no? Imagínense, está en kinder, en primero ya debe saber escribir por lo menos muy bien su nombre completo. Imagínense que no sepa escribir, y su hermanita de lado es la que le ha ayudado, y aquí está el trabajo, imagínense. Sí, muy bien, ok, una carita feliz, te has ganado. La realidad es muy distinta, diferente, ¿no? Entonces es muy importante también mencionar lo siguiente, ¿no? Hay que motivarlos, a los niños, los que tienen niños pequeños, menores, o tienen hijos, ayúdenlos, pero no hagan la tarea, ellos que hagan, aunque esté mal, o un rayón de esos, o no hayan pintado muy bien, tienen que motivar. Sí, está muy bien, excelente, sigue así. La motivación es muy importante dentro de la familia, y a veces cuando no están los papás, los hermanos mayores a los hermanos menores. Es bien importante el apoyo, la motivación misma dentro de una familia. Y de la misma forma, en la institución debe de existir el liderazgo de esta forma, ¿no? Motivar a todos, sí, muy bien, trabajemos, todos juntos, podemos lograr. No solamente mandar, delegar funciones como un jefe, sino se tiene que trabajar, coordinar con los demás, con cada uno de los integrantes. Por más de que sea mensajero o un cargo bien bajo, igual, ¿no? Imagínate, por ejemplo, yo veo aquí autoridades en el viceministerio, los viceministros bien arriba los cuellos, ¿no? Hacia arriba, así, con
con saco y corbata. Ni le saludan al personal de limpieza que está en su oficina, el que cada día constantemente están ahí. No le saludan al mensajero auxiliar de oficina. Y eso, y apenas a la secretaria, ¿no?, de su despacho. Imagínense, se llega a ese tal punto. Y no debería ser de esa forma, ¿no? Hay algunos que se les ha subido mucho los humos, como alguien dice. Mientras más llegues a ser más de grado jerárquico, más en realidad tiene que ser también la humildad. Y a partir de ese valor, principio fundamental de la humildad, se logra también buenos cargos. Y no perder a partir de eso también ser corrompido, ¿no? Obviamente tu contexto te va a corromper, sí, ¿no? La forma de esa, sí, te va a corromper. La sociedad misma es corrupta. Hoy en día, ¿qué vas a ver? Algo que sea por lo menos algo así, bien ética y bien estable, se podría decir, ¿no? Todo lo que es legal, normado, se está perdiendo mucho esta parte, ¿no? Más aún la corrupción se ha ampliado, es una brecha más aún grande. Y esperemos que por lo menos a los futuros cientistas en educación, a los futuros profesionales de otras distintas carreras también, no solamente en la carrera de educación, sino también en comunicación social, en ciencias políticas. Yo siempre los menciono, ¿no? Es muy importante como profesionales no perder estos valores, los principios fundamentales de la ética que es esos conceptos, y la moral, la práctica misma llevada en sí. Tienes que demostrar con moral, con ejemplo, es la parte fundamental. Y así se va a lograr nuevas generaciones, nuevos frutos en realidad. Y eso es lo que cada uno de ustedes tiene que perseguir, ¿no? Tienes que verte en un espejo y decir, ¿para qué soy bueno? Si estoy apto o no en realidad, estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal las cosas, las dije muy bien o las dije muy mal en realidad. Hay que analizar muy bien esa parte, ¿no? El yo interior primero. Y una vez que tú te evalúes, veas todas tus debilidades y las fortalezas, a partir de eso vas a ir tratando de agarrar cada una de esas debilidades que tienes, y a posterior, si las llevas muy bien, las modificas, las fortaleces, te va a ir muy bien en cualquier tipo de ámbito. Y ahí está, ¿no? Y ahí va a estar justamente la carta de invitación. Se lo sugiero, por favor, sugerencia, y ahí ya tienes que, como alguien dice, ¿no?, mostrar lo que sí sabes en realidad. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos hasta la siguiente sesión. No olvidarse, no les estoy dejando tarea. ¿Hemos dejado alguna actividad para el día de hoy? Ninguna, Sí, ¿no? sí, licenciado. ¿Sí? Referido a eso, quería hacer una intervención. Dicen, había que mandar, creo que las 100 propuestas de negocios como líderes. Ah, muy bien, envíenlo ahora mismo. Voy a habilitarlo el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo estoy habilitando. Envíenlo ahora mismo el documento, ¿ya? Ya está. Pueden enviar. Ahora sí, pueden enviar el trabajo. Bien, amigo. De los 100 negocios. Y a la siguiente vamos a trabajar con estas ideas, ¿no?, de negocios, de administración. Es bien importante. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos vemos hasta la siguiente clase.